ya 16 días de las elecciones de la primera vuelta del 11 de abril. Además, como conversaba con nuestro próximo invitado, pues aquí en TV Perú tenemos una importante cobertura de las listas parlamentarias, no solamente de los candidatos presidenciales con tu decisión 2021, y además hoy estamos pues en días de debates. La pelota está sobre la cancha y el electorado tiene también que decidir. Le damos la bienvenida a Andrés Alcántara, candidato presidencial por Democracia Directa. ¿Cómo está, candidato? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de saludar a nuestros hermanos peruanos a nombre de nuestro partido, Democracia Directa, un partido de los trabajadores, un partido de los fonavistas. Queremos darle un abrazo, un saludo a todos nuestros hermanos del Perú que sintonizan este importante medio, ¿no? Cuénteme, precisamente usted acaba de recordar, Democracia Directa se hizo conocido como el partido de la casita, como el partido de los fonavistas. ¿Qué retiene de ese origen? Evidentemente era pues un partido motivado un poco por cobrar, ¿no? Las deudas, ¿no? del Fonavi, y a partir de ahí, bueno, ha tenido participaciones incluso en algunas alcaldías y demás. ¿Qué se retiene de ese origen de Democracia Directa? Bueno, yo creo que el aporte fundamental que hemos hecho para el fortalecimiento de la democracia es haber institucionalizado la democracia directa como sistema de gobierno, porque ahora tenemos dos instancias legislativas. El Congreso, que era el único que hacía las leyes, que dictaba leyes, ha pasado a ser la instancia inferior legislativa, porque la instancia superior legislativa es el referéndum, donde el pueblo expresa su voluntad en forma directa, sin intermediarios, expresa su voluntad. Y ese es el mecanismo que... El referéndum del Fonavi fue, digamos, el pionero en esa... yo creo que sí, fue un ensayo importante para el avance del sistema democrático. Por eso que nosotros, luego de eso, hemos sistematizado y creemos, y la propuesta nuestra es construir un nuevo régimen político de democracia total, que no solo decidan los representantes que elegimos, sino también decide el pueblo en forma directa, ¿no? O decida sus leyes, sus ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, ¿no? La gente tiene que participar en la vida política. A ver, ahí, yo lo primero que quería preguntarles, ¿usted es fundador de Democracia Directa? O sea, usted viene desde siempre. Acá no es un vientre alquiler. No, definitivamente. Usted ya vivía en la casita, usted construyó la casita, entonces... Y le invitamos a todos los peruanos a hacer vivir en la casita. Precisamente, si ustedes se toman tan en serio la modalidad de la democracia directa, hay quienes la ven con preocupación también. Hay quienes señalan que la democracia representativa, con todas sus limitaciones, es menos engañosa, si se quiere, de lo que puede ser una democracia que vive de referéndum en referéndum, que esto puede ser manipulado y que esto muchas veces es pasto también de autoritarismo. ¿Qué responde a ese tipo de crítica? Yo creo que la experiencia en el Perú nos ha demostrado que la democracia representativa nos ha generado tanta dependencia, y la dependencia es madre del atraso, y el atraso es madre de la pobreza. O sea, nos ha generado la indiferencia de los ciudadanos peruanos en la participación política en el país. Por eso que para nosotros es importante que institucionalicemos la democracia directa como sistema de gobierno. Pero ¿cómo funcionaría este tema de institucionalizar la democracia directa? ¿Estaríamos hablando de referéndums más o menos seguidos, de un mecanismo cotidiano de participación popular? ¿De qué hablamos? La democracia directa como sistema de gobierno no necesariamente hay que hacer referéndums todos los días. Hay que hacer los referéndums cuando son necesarios y hay que participar en las iniciativas legislativas, ¿no? En la propuesta de leyes, en el control, en la fiscalización, en la sanción que tienen que tener los representantes que elegimos. Porque en estos momentos elegimos a los representantes y ellos hacen lo que quieren. Aquí en el Perú, cada 5 años terminan los gobiernos en escándalos de corrupción. Y no le pasa nada. Hay presidentes que hablan... No le pasa nada tampoco. No, uno se suicidó, el otro está en la cárcel, el otro está en extradición en Estados Unidos. O sea, digamos, no es tampoco que no pase nada. Pero yo le digo, hay presidentes que mienten con tanto cinismo y no le pasa nada. Dese cuenta. O sea, hay gente que habla y dice, por ejemplo, agua sí, oro no, ¿no? Dice, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra, ¿no? Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser, digamos, presidente. Hoy acabamos de ver a un candidato, por ejemplo, que decía que no se iba a vacunar y ahora ya se vacunó. Entonces, todo ese tipo de cosas, de mentiras,
Finalmente no hay Bueno, sanción. la mentira se paga caro en la política y particularmente en las elecciones, ¿no? Una mentira se paga, no sé si lo de Soto es exactamente o no una mentira, pero si ha mentido seguramente le va a costar, ¿no? Ahora, De Soto es un ciudadano mayor, ¿no? Casi 80 años, digamos. Más allá de la mentira, si pudo acceder a la vacuna, ¿qué opina de ese debate sobre el acceso a la vacuna? Yo creo que uno tiene que ser coherente con lo que dice, ¿no? Porque el presidente de la República enseña con el ejemplo. O sea, el presidente tiene que ser una persona que hable la verdad, o sea, tiene que ser coherente en lo que dice con lo que hace. O sea, a la gente, por ejemplo, aquí en el Perú, toda la vida le hemos mirado a la boca, pero no las manos, ¿no? Y eso es el gran problema que tenemos. Por eso que realmente de ahí nace la desconfianza que tiene el pueblo a sus representantes. Entonces, y usted sabe que la crisis de confianza es peor que la crisis económica. La crisis de confianza es muy difícil porque no se puede comprar la confianza. La confianza hay que ganarla. Y hay que ganarla con hechos, con ejemplos, ¿no? Con resultados. Entonces, es una situación bien complicada en este momento, la crisis que estamos atravesando en el país. ¿Qué ejemplos de otros países lo inspiran a usted? ¿Qué tipo, cuando me habla de esta modalidad, de la democracia directa, en fin, cuáles son los referentes de los que podríamos hablar? Bueno, nosotros no hemos mirado los referentes en otros países, pero después, con el desarrollo, lo que hemos venido haciendo, que al momento que hemos sistematizado ya nuestra propuesta, porque la propuesta lo hemos sistematizado porque lo hemos puesto en práctica. La primera ley soberana fue la ley de devolución de aportes a FONAVI. O sea, cuando el Congreso no quiso aprobar la ley, nosotros dijimos, bueno, entonces si no lo quiere hacer el Congreso, el pueblo lo tiene que aprobar en un referéndum nacional. Entonces fuimos ahí. Y luego de eso hemos visto las experiencias de Suiza, en Europa básicamente, lo que han experimentado, pero la democracia directa, escandinavos, digamos, que tienen efectivamente del gobierno, un nivel de felicidad muy alto. O sea, ahí se implementa desde el gobierno. Nosotros acá empezamos a hacer la propuesta desde abajo, ¿no? Desde la ciudadanía, de la organización de los ciudadanos. Entonces, eso tiene un mayor mérito en cuanto al desarrollo de la nueva cultura política que venimos, digamos, fortaleciendo en el Perú. Porque nosotros creemos de que debemos fortalecer, o sea, desarrollar una nueva cultura política en el país, de protagonismo ciudadano. Porque la indiferencia de los ciudadanos a la vida política del país en participar, eso es lo que nos ha generado toda esta... Sin duda, crisis, sin duda, ¿no? sin duda. O sea, dejamos que los representantes hagan lo que quieran. Entonces... Claro, pero nosotros elegimos pues a los representantes también, ¿no? Claro, o sea... pero también el sistema representativo no permite, no permite que los ciudadanos participen. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los graves problemas que tenemos que resolver. Por eso que nosotros creemos de que debemos institucionalizar la democracia directa como sistema de gobierno, ¿no? Cuénteme, candidato, ¿usted ha ofrecido comprar 80 millones de vacunas? Bueno, ahora el gobierno dice que va a comprar 84 millones, ¿no? Ya compró. Entonces la idea fue nuestra, pero ahora ya lo... No, pero el gobierno no ha comprado 84 millones, tiene compromisos pero yo le pregunto eso porque si usted va a comprar 80 millones, va a lograr algo que no ha logrado ningún país en América Latina. México no tiene esa cantidad de dosis. Argentina, Brasil, que son países mucho más grandes, Colombia, que tiene una infraestructura pública robusta, bastante más evolucionada que el Perú. Ninguno de estos países ha logrado traer a estas alturas 80 millones de dosis. Bueno, yo creo de que es necesario precisar una cantidad superior a la que nosotros necesitamos. Si tenemos 30 millones, 33 millones... no podemos traer 66 millones de vacunas nada más para los peruanos. Bueno, podemos decir 100, pero lo que yo le estoy preguntando es cómo haría. No, pero para eso, yo lo veo de que en estos momentos no se sincera, no hay un sinceramiento de todo el manejo de las vacunas, la compra de las vacunas. Por ejemplo, dicen los privados, hablan de que ellos quieren comprar la vacuna. Y el presidente dice, ya no hay vacunas. Entonces, ¿a quién le creemos? O sea, ¿a quién le creemos? ¿Los privados? No, es que no es cuestión de creer, o sea, es cuestión de revisar también lo que está pasando. Es que no hay toda la información. Es que no hay mercado. Claro, es que no hay toda la información. Porque unos dicen que sí hay vacunas y otros dicen que no hay vacunas. Bueno, unos dicen que sí hay vacunas y otros dicen que no hay vacunas, pero se puede consultar en internet y claramente se va a ver pues que no hay vacunas en la mayoría del mundo. Bueno, y que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una gran cantidad de vacunas, mientras que incluso en Europa hoy están amenazando advirtiéndole a un laboratorio
que no puede exportar sus vacunas porque no hay vacunas en Europa. Entonces, digamos, también hay una... Ya la discusión de las vacunas es una suerte de comodín electoral, ¿no? Claro, el tema es concreto, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo acabo de escuchar a la ministra de que a diciembre ya está garantizado todas las vacunas, ¿no? O sea, la ministra, digamos, la presidenta del Consejo de Ministros. Violeta Bermúdez. Entonces, si ya, incluso ella dice, nosotros vamos a llegar el gobierno y las vacunas van a seguir llegando hasta diciembre, y así que el problema de la vacuna ya no sería tanto problema, porque ya estarían comprados. Lo que sí va a ser un problema, que si se insere las condiciones de los contratos que se tienen, ¿no? Porque los precios no se clarifican bien, ¿no? Uno dice que $72, mientras la vacuna rusa que cuesta $10, el otro $4, dicen los mexicanos. En fin, bueno, entonces el tema es que cuando uno no es gobierno no tiene al alcance todo el manejo de las cosas, pero cuando uno es gobierno la cosa cambia, ¿no? Porque ahí tiene que sincerarse, y nosotros sí, en un gobierno de democracia directa tiene que sincerarse todo, no puede ser secreto de Estado, definitivamente. O sea, todos los contratos que hemos tenido en el Perú, todos son secreto de Estado. Solamente cuando hay escándalos de corrupción recién nos enteramos de un contrato que ha habido. Bien. Usted propone crear un sistema único de pensiones. Ahora mismo hay una controversia, la asociación de AFP se está advirtiendo que con las nuevas aprobaciones de los retiros de 4 UITs, me parece que es, y la posibilidad de la jubilación anticipada, sencillamente, según ellos, se revienta el sistema privado de pensiones, o se acaba de reventar. ¿Cuál es la propuesta suya con respecto al tema pensionario? Bueno, en el tema pensionario nosotros estamos planteando un solo sistema, pero con una proporción, financiado con una proporción del IGB, ¿no? Para que todos los ciudadanos que compran, viven y están inmersos en toda la sociedad que vivimos, entonces todos puedan recibir una pensión. O sea, esa es la propuesta que tenemos y nuestros técnicos están trabajando sobre eso, ¿no? O sea, para nosotros el tema de las AFPs, creemos de que las AFP deben existir y su comisión debe ser de la utilidad, no del dinero que aporta el trabajador. Porque si ellos son eficientes, sencillamente que demuestren su eficiencia, y la utilidad, de ahí debe salir el porcentaje para que ellos sigan administrando. Porque hasta ahora lo que hemos visto, las pérdidas que hay, todo se carga al trabajador, ¿no? Hablaba usted y estas son preguntas, digamos, de rigor para los candidatos, hablaba usted ahorita de la mala utilización de una frase como agua sí, oro no. ¿Cuál es la posición frente a la minería? Bueno, nosotros creemos de que debemos hacer un nuevo ordenamiento territorial, donde podamos establecer dónde debe desarrollarse la minería y dónde no. Por ejemplo, nosotros dentro de la reforma constitucional que planteamos, vamos a establecer que en cabecera de cuenca no vaya la minería, y ante un conflicto que haya minería y agricultura, se priorice la agricultura. Entonces, ahora, todos los contratos que ya se tienen, las concesiones en estos momentos que se tienen que replantear, porque si hay concesiones que están produciendo por encima de los parámetros establecidos internacionalmente, entonces creo que se tiene que replantear, porque aquí los volúmenes de producción son los que generan mayor contaminación. Entonces, esos volúmenes tienen que hacer acorde. ¿Y qué pasa con la minería ilegal? La minería ilegal, que usted lo llama, o la minería informal, o la pequeña minería, lo que se pueda llamar, nosotros tenemos que llevar a la formalización. Pero también hay que ordenarlo, porque usted sabe que sacan mineral, ¿y dónde procesan? Lo tienen que procesar ahí a escondidas y todo, entonces eso genera mayor contaminación. Pero si nosotros lo ordenamos, hacemos las plantas de procesamiento, ¿no? En los sitios donde puede ser permitido la planta de procesamiento, entonces vamos a ordenar esa producción. Y también vamos a... Pero entonces aquí, a ver, usted me dice, la minería formal, que según hay estudios, pues, ¿no? O sea, que la minería de hoy formal no es la misma minería de hace 40, 50 años. Entonces, habría que chancar a la minería formal y legalizar la minería ilegal. ¿Esa sería un poquito el criterio? No, es que la producción tiene que ir de ambos. La producción tiene que ser ambos. Es que nosotros tenemos mineros pequeños, pequeños mineros. O sea, aquí... Y también tenemos grandes contaminadores ilegales. Por eso le digo, entonces hay que ordenarlo. O sea, aquí no se trata de perseguir y desaparecer a los peruanos. Aquí hay que ordenarlo. Fíjese usted, por ejemplo, nosotros
Planteamos también una... Pero a ver, la minería ilegal, usted me dice no le ha gustado que yo le diga minería ilegal, sino llamarlo minería informal, pero hay mafias millonarias relacionadas ahora con los intereses de la minería ilegal. La minería ilegal ahora mismo en el Perú produce más dinero que el narcotráfico. Entonces, digamos que no es tampoco un negocio, claro, pues de pobrecitos, ¿no? Es que escúchenme, pues, o sea, aquí el tema no nos debemos asustar por ese tipo de cosas. Si nosotros lo ordenamos... Yo sí me asusto por las grandes mafias, cualquiera bueno, yo le digo, yo no me asusto porque yo soy del pueblo, yo soy peruano y conozco la realidad del Perú. He visitado, he caminado por todos los cerros, he caminado por todo y conozco de la minería. ¿No se asusta de la minería ilegal? No me asusta. ¿De un negocio como la minería ilegal? No, de ninguna manera. ¿Por qué me voy a asustar? ¿De la tala ilegal tampoco se asusta? Tampoco, hay que ordenarlo, hay que poner en su sitio las cosas. O sea, hay que enfrentar el tema, no se trata de correr. O sea, un candidato, por ejemplo, ¿se acuerda que tenemos un candidato por ahí, se fue y lo dinamitó, todas las plantas, lo dinamitó? ¿Qué es eso? O sea, Daniel Urresti, cuando formalizó Daniel Urresti, lo que no se llama. Pero, mire, que creo que va a ser ¿cuál es su dupla en los debates? Me toca conmigo, ¿no? ¿Urresti? ¿No? Urresti, me toca. Ya, sí, Urresti, efectivamente. Ya. Bueno, entonces, por eso le digo... Se va a tener que ir acordando el nombre, claro, entonces, porque... O sea, yo le digo esto porque nosotros somos peruanos. Y como peruanos que somos, tenemos que proteger, ¿no?, a todos los peruanos y ordenar las cosas. La producción del país se pierde justamente porque no está ordenado, está descuidado. Le digo que el Perú, o sea, pero la criminalidad es desorden, candidato, también, la criminalidad es desorden, la criminalidad... Por eso, pues, o sea, es que el Estado usted me está diciendo en parte también ordenar ciertas actividades criminales. Fíjese, el Estado ha abandonado a la sociedad, a su suerte. La gente hace lo que quiere. ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existe, en este caso, la delincuencia? Porque el Estado no forma el tipo de persona que necesitamos. O sea, se ha abandonado y cada uno hace su vida como quiere. O sea, ese es un gran problema que tenemos aquí en el país. Entonces tenemos que empezar ordenando. Vamos a ordenar después de la pausa. Vamos a una pausa, regresamos con el candidato Andrés Alcántara. Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa. Usted prácticamente no aparece en las encuestas, no figura en las encuestas. Y ahora sí el tema de la valla va a ser, bueno, con pérdida de inscripción y demás. ¿Qué pasa si Democracia Directa no pasa la valla? ¿Qué van a hacer? Bueno, a mí, yo no salgo en las encuestas de las transnacionales, las corporaciones que tienen sus medios de comunicación, ¿no?, que defienden la Constitución del 93 para cuidar los intereses de las grandes corporaciones. Yo no salgo ahí, más bien yo estoy muy contento de no salir ahí, porque ya me identificaron que yo pertenezco al pueblo, yo defiendo los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, solamente aquí hay dos opciones. Podemos ser 18 candidatos, pero hay dos opciones. Los que defienden los intereses de las corporaciones con la Constitución del 93, ¿no?, y los que no quieren cambiar nada, ¿ya?, y los que somos candidatos de la nueva Constitución vía referéndum, que es muy distinto a lo que el resto de candidatos a veces nos han copiado la propuesta nuestra, ¿no? Pues nosotros hemos venido ya, tenemos 2.400.000 firmas. ¿Sería vía referéndum primero para aprobar el cambio de la Constitución? No, para aprobar ya el texto que estamos planteando, porque el texto lo estamos elaborando en coordinación con todas las organizaciones a nivel nacional. Venimos haciendo ¿Que se daría en el Congreso que vaya a ser elegido? No, tampoco. No, entonces... es que el Congreso, es que el procedimiento de la nueva Constitución solamente hay dos opciones: lo elabora el Congreso o lo elabora el pueblo en referéndum. Entonces, el promotor del referéndum es el presenta que ya hace el texto. Claro, igual que la devolución del FONAVI. Nosotros elaboramos el texto, presentamos al jurado y el jurado señaló la fecha de referéndum y se estableció el texto, ¿no? Se publicó en El Peruano y la gente votó por ese texto. Y el mismo procedimiento es para la nueva Constitución. Una vez que se aprueba la nueva Constitución vía referéndum, o sea, gana el 50% más uno de los votos del sí, el jurado publica los resultados en el Diario Oficial del Peruano y entra en vigencia la nueva Constitución. Y la Constitución 93 queda derogada. Ahora, usted por lo que un poco me está diciendo, intuyo que digamos, el Congreso no es una institución que le preocupe particularmente. ¿Cómo se ha elegido la lista de Democracia Directa? ¿Es una lista en la cual usted cree los representantes han sido seleccionados, escogidos, votados de una manera responsable? Bueno, nuestros candidatos han sido elegidos democráticamente con un militante y un voto. Se ha tratado de cumplir toda la ley. Hay invitados que tenemos también,
Pero yo le quiero decir que los candidatos, ¿no?, los que participan en una elección, tienen dos opciones. Hay gente que se mantiene firme frente a los objetivos que se plantean, y otros que declinan y se van, ¿no? Porque es como una guerra, ¿no? Hay muertos y heridos, hay gente que desierta y bueno, pues de todo hay. Pero yo creo... Pero de repente la política no debería ser una guerra, ¿no? De repente lo que nos ha pasado los últimos 5 años es que hemos tomado la política como una guerra. No, yo creo que aquí... Y terminamos con 3 presidentes en una semana, ¿no? Claro, es que hay intereses económicos. Los intereses económicos son los que manejan el país. No es que la política o los partidos políticos hacen. Los partidos políticos se ponen al servicio de los grupos económicos. Porque aquí... ¿Y cómo se explica lo de los grupos económicos aquí, con la vacancia de Vizcarra, la ascensión de Merino, la salida de Merino, la entrada de Sagasti? Eso fue un tema económico, me dice usted, no fue un tema de apetitos irresponsables. No, ese es manejo económico. Mire, aquí, ¿quién pone a los presidentes? El poder económico, a través de los medios de comunicación. No le ponen, dice, 5 candidatos. Y lo entrenan, le dicen... Bueno, usted siempre es el primero por orden alfabético, ¿eh? Por ese lado no se puede quejar. Alcántara siempre aparece primero por orden alfabético. Dice que no le dan cobertura. Sí, pero no soy invitado pues, en los C de televisión que defienden los intereses de las corporaciones. Yo no soy de esos candidatos. Entonces le digo, aquí, para que usted vea, la pelea... Pero Verónica Mendoza no defiende las corporaciones, ¿o sí? Y ella está peleando su entrada a la segunda vuelta. Se está riendo con cachitas, ¿sí defiende las corporaciones? Dese cuenta, cuando uno hace una propuesta que es inviable, ¿ya? Porque ella dice, yo voy a hacer un cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente, ¿no? Pero la Asamblea Constituyente no está prevista en la Constitución. Entonces, como no está prevista, no se va a realizar. Es inviable. Eso es otra manera de decir que siga la Constitución del 93, ¿ya? Esa es otra manera. ¿Por qué? Porque como no se va a convocar a una Asamblea Constituyente, no va a haber un cambio de Constitución, entonces sigue la Constitución 93. ¿Se da cuenta? Entonces, si no, pregúntenle. A ver, preguntémoslos a todos los candidatos, ¿con qué Constitución van a gobernar? ¿Con la Constitución? ¿Cuáles serían es debatible, porque efectivamente sí se puede hacer un cambio constitucional a partir de la propia decisión del Congreso y de la convocatoria del referéndum como tal. O sea, usted me plantea una fórmula peculiar, ¿no? La de presentar ya el texto hecho para su aprobación. Bueno, en fin, habría que ver. Pero ¿cuáles serían las principales características de esa nueva Constitución, si las tiene que resumir? Claro. Porque ustedes ya van a presentar el texto pues hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí lo que hay que cambiar es lo sustancial, que tiene que ver con el objetivo de Estado. El objetivo del Estado no tiene que ser, o sea, debe ampliarse, debe ir más allá de la defensa de la persona y su dignidad, debe ir al buen vivir y al buen vivir entre personas con la naturaleza. Porque eso obliga que modifiquemos el rol del Estado. O sea, el rol del Estado debe dejar de ser un Estado subsidiario que solamente defienda a la persona, que solamente reconozca el derecho, para ser un Estado promotor que reconozca el derecho y garantice el derecho. Eso obliga a modificar el modelo económico. Dejamos de ser un modelo primario exportador de venta de materias primas para pasar a ser un modelo diversificado, industrializado, ¿no? Donde le demos valor agregado a nuestros recursos y de esa manera creamos empresas, negocios. ¿El Estado es un buen empresario según su perspectiva? ¿El Estado puede ser un buen empresario? El Estado debe generar las condiciones de inversión para los peruanos, ¿no? Si hay necesidad de hacer en algún momento, hacer empresa como Estado, habrá que hacerlo. Pero en este momento nuestra propuesta va que hay que generar condiciones de inversión para que los peruanos puedan hacer negocios, por decirle. Así como se hace, por decirle, los proyectos de irrigación grandes para todos los agroexportadores, ¿no? Así también de esa misma forma podemos hacer las represas, la infraestructura de riego para los pequeños agricultores, la pequeña agricultura familiar. Entonces ese pequeño agricultor ya no va a necesitar invertir en el canal de regadío, porque el Estado lo genera la condición, invierte en eso, genera la condición, y el pequeño agricultor va solamente a sembrar, le va a alcanzar el dinero para sembrar y producir. Entonces el Estado le tiene que dar un apoyo
no solamente crediticio, sino también le debemos dar apoyo técnico y ayudarlo a la venta en la cosecha. Porque usted se da cuenta que la mayor cantidad de agricultores... Usted me está hablando de un Estado riquísimo. O sea, ahora estamos en un Estado con 13% de recaudación tributaria, con la pandemia vamos a quedar... ¿De dónde va a salir toda esa plata? Mire, nosotros tenemos unas... Aquí la corrupción nos lleva a 25.000 millones, lo ha dicho la Contraloría inclusive. Aquí tenemos que cortar ese tipo de cosas. Es más, nosotros necesitamos generar... O sea, ¿cómo nosotros tenemos dinero? De dos formas, ahorrando y aumentando la producción. Entonces nosotros tenemos que generar la producción, o sea, tenemos que elevar el PBI. O sea, aquí realmente, por eso necesitamos... ¿Quiénes tienen que producir? ¿Los extranjeros o los peruanos? Los peruanos. Bien. Los peruanos tienen que producir y tenemos que generar una economía nacional. Porque los peruanos que una vez que tienen dinero, no se van a ir al extranjero llevando. Porque ahorita, en estos momentos, siempre nos quedamos en cero, porque todos los las grandes inversiones que vienen acá se llevan todo. Bien. ¿Ya? Y no dejan nada para el Perú. Muchas gracias, Andrés Alcántara, candidato presidencial de Democracia Directa. Gracias por estar con nosotros. Lo único que le quisiera aprovechar este momento para saludar a nuestros hermanos peruanos que han firmado el texto de los 2.400.000 peruanos. Quiero agradecerlo, felicitarlo y pedirle que marquen la casita de Democracia Directa. Gracias por estar con nosotros. Gracias.